Bueno, buenos días. Estamos nuevamente en nuestro espacio de tendencia sustentable y hoy con un invitado, un upgrade, con Juan Blas Fernando de Casa Foga. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por invitarme. No, un gusto. Ya estuvimos por Casa Foga, así que hemos recorrido la muestra, hermosísima como siempre. Y contanos de qué se trata este año, cuál es el concepto. Bueno, vos sabés que este año, a diferencia de los anteriores, uno siempre está acostumbrado a hablar de minimalismo, ¿no? Como estética, como tendencia, pero dado que nos encontramos en Puerto Madero, Dique 1, que uno lo relaciona con el distrito de lujo, ¿no? Porque torres nuevas, muy altas, está la segunda torre más alta de Buenos Aires ahí, la de Madero Harbor. Entonces pensamos un poco en cambiar esa estética, ese formato al cual uno está acostumbrado, ¿no? Uno se acostumbra a esos ambientes despojados, minimalistas. Bueno, entonces la apuesta fue distinta y fue maximalismo justamente, ¿no? Donde más es más, ¿no? A diferencia sí. del minimalismo. Y la realidad que creo que fue un gran hallazgo, porque le cambiamos las reglas del juego a los arquitectos, ¿no? En las que siempre estaban acostumbrados a trabajar en el minimalismo, en esta cosa más despojada, más desolada, y fue como volver a unas raíces, ¿no? Porque de alguna forma yo recuerdo la casa de mi abuela, ¿no? Que era maximalista, ¿no? Estaba llena de platos colgados. Más y mejor, claro. Molduras, adornos, lámparas, cuadros, fotos, tenía de todo. Y entonces creo que está buena una apuesta de volver, ¿no? a los orígenes, de alguna forma, que creo que muchos van a coincidir conmigo que tenían el mismo formato en la casa de sus abuelos, ¿no? Totalmente. Aparte, una ebullición de todo lo que es la parte vegetal. O sea, hay un protagonismo del wellness a través de todo lo que es la vegetación. Sí, una de las apuestas que nosotros le pedimos para poder ternarlos, ¿no? Porque ya que contamos que si bien es una plataforma, una exposición, es una competencia también. Uh-huh. Y una de las ternas está vinculada a la biofilia, ¿no? Un poco esta forma de poder convivir entre los vegetales, las plantas, ¿no? Este ecosistema vivo, y que no sea tan frío para que tenga un poco más de calidez, ¿no? Porque en definitiva la naturaleza nos brinda esa calidez. Y bueno, creo que lo notaron, ¿no? Un poco sí, se nota. Como sí, lo han implementado. Este año se notó. Y hay un espacio que hemos nosotros destacado, todos son bellísimos, con las tendencias, con esta sensación de wellness, además con música ambientando cada espacios interiores, exteriores, sí. Que te acoge de otra forma este año, ¿no? Sí, hay un mix. Por suerte esta sede nos permitió jugar con el interior y el exterior. No todas las sedes nos lo permiten por un tema de que no todas tienen exterior, pero esta sede nos permitió tener 3 espacios exteriores, 3 terrazas grandes, un pasillo con una instalación muy importante. Entonces está bueno encontrar una sede que se pueda jugar entre el interior y el exterior y que el exterior no sea forzado, ¿no? Es lo que decías vos, ¿no? La casa de la abuela con el patio y la galería, ¿no? Exactamente. Es la galería de todos esos elementos. Exacto. Y hay un espacio en el exterior que hemos visto que además tiene una situación de una nueva propuesta con lo que es el espacio cochera, con el garage, que además utiliza elementos renovables y habla de un lugar en donde hay nuevos elementos que hacen de servicio a quien lo habita, ¿no? Que de repente nos encontramos un cargador eléctrico para auto. Bueno, creo que es algo que no podemos negar, que ya esta tecnología, ¿no? Ya nos ha alcanzado y nos va a pasar por arriba, evidentemente. Este formato de garage con estos autos sustentables, eléctricos, de carga hasta con paneles solares, creo que es algo que ya está tímidamente instaurándose, ¿no? Quizás va a tener un desarrollo bastante acelerado, como ha sido todos los temas en materia tecnológica, pero entiendo que estos son formatos que vienen no solo para quedarse, sino para imponerse de manera muy dinámica, ¿no? Totalmente. Sí, aparte hay mucho de lo que es una vida suburbana, en donde lo que es el tema de
de la energía eléctrica, y ese suministro es un tema mantenerlo. Sí. Hoy pasa a ser y resolver dentro de la arquitectura, ¿no? Es decir, un interiorismo, si está conjuga, o un exterior. Entonces, ¿cómo va a conjugar ese espacio y cómo uno lo puede diversificar? Porque está el espacio de los autos con los cargadores, pero hay una vegetación alrededor donde te lleva a que ese lugar es cálido, no es un lugar frío. Vieron, ¿no? que la pandemia nos dejó una huella imborrable. Antes decíamos antes de Cristo, después de Cristo, ahora decimos antes de la pandemia o después de la pandemia. Exacto, ¿no? Quedó como, creo que nuestra generación ha quedado absolutamente marcado. Y en Casa Foa lo que vemos a lo largo de todas las Casas Foas, cómo se van reutilizando los espacios para muchas más cuestiones. No es solamente, una cocina dejó de ser un lugar para cocinar exclusivamente, y pasó a ser un lugar de encuentro, pasó a ser un lugar donde la gente convive. Un garage dejó de ser un lugar de guarda, ¿sí? ¿No? Donde todos guardamos porquerías, ¿no? Siempre, ¿no? Somos todos de la misma generación, más o menos. Así que, no hablo por mí, pero bueno. Pero es cierto, ese lugar es un Zoom hoy. Es decir, sacar los autos, tienen las parrillas. Multifunción. Ya no es un espacio que no se le da ni la importancia. Hoy se le da jerarquía, se le dispone diferentes elementos para que sea con vegetación, que tenga tecnología. Claro, y fíjense cómo también metemos la pata sustentable, porque a su vez estos techos que están hechos con paneles solares son los que permiten o la iluminación o la carga del mismo vehículo. Entonces, hoy todo cambia, ¿no? Todo cambia. Mundo dinámico que tenemos, creo que está bueno también entender que la sustentabilidad está en el diseño también. No es solamente en un lugar que separa, que es solamente tecnológico, sino que también se incorpora al diseño y bueno. Totalmente. Que es un espacio sirviente y servidor, de alguna forma. Y hablando de sustentabilidad y esto de que todo cambia, cada lugar que ha estado Casa Foa ha hecho una revitalización urbana donde se ha mejorado el entorno, el tejido, y además mejorado lo que es el metro cuadrado en cuanto al valor del mercado inmobiliario. ¿Cómo ves a Casa Foa con ese rol en la ciudad? Nosotros siempre decimos que somos un gran reflector, donde iluminamos parte de la ciudad que muchas veces no es masivamente conocida, ¿sí? En todos los lugares que hemos estado, en edificios emblemáticos, en lugares, hoy no es un edificio emblemático, pero es una zona emblemática, ¿sí? Siempre decimos que le ponemos un foco incandescente de luz que llama, ¿no? Como uno prende una luz a la noche y tiene enseguida desde bichitos, todo viene a la luz, ¿verdad? Bueno, lo bueno contagia. Lo llevamos al plano de lo nuestro y siempre decimos que le ponemos un gran foco de luz, ¿sí? Entonces, a mí mismo me pasó que la primera vez que fui a conocer esta sede, yo seguramente he transitado por este dique 1, ¿sí? Esta zona sur de Puerto Madero, pero nunca le había prestado atención. Entonces me hizo sentar, conocer su ecosistema, su gente, ¿sí? Y para nosotros es descubrir un nuevo punto de la ciudad, por más que todos vivamos en esta ciudad y la conozcamos, pero cómo se mueve la gente, y ahí fue donde nos inspiramos en esta cuestión del maximalismo, del distrito de lujo, por cómo estaba enfocado este sector de la ciudad. Si uno lo observa, todo el turismo que recibe Puerto Madero no llega al dique 1. No. Llegan hasta el dique 2, hasta el principio del dique 2, ¿sí? Y se quedan en esa zona porque fue la que primero... La original, la que primero se explotó, si bien los diques son todos iguales, ¿no? Del otro lado, pero de alguna manera toda esta zona nueva es el fusible de la ciudad que queda para extenderse, ¿no? Exacto. Luego vendrán la ciudad deportiva de Boca, luego vendrá... Queda como una rótula, ¿no? Y vamos a llegar hasta el Riachuelo. Sí, nomás, así. Que en realidad está ahí nomás, pero es lejos. Depende de dónde se mire. Si lo ves una planimetría en un dron, está ahí nomás. Está ahí nomás. O peatonalmente, es lejos. Es lejos. Y la realidad es que cuando uno lo ve desde la altura, ¿sí? Cuando uno se sube a una de las torres de acá a Puerto Madero y lo ve, y tiene una visión más demográfica, decís, ¿cuánto potencial que hay para crecer para este lado, ¿no? O sea, para el norte no hay mucho más potencial. De hecho,
ya han desarrollado toda la parte que está aledaña al puerto, todas esas torres nuevas que se hicieron frente al puerto, contra Retiro, y ya no hay más superficie como para poder crecer, ¿sí? Salvo que le sigamos ganando tierra al río, ¿no? Pero en esta zona la tierra está virgen, está preparada, y bueno, conocemos de proyectos que se vienen para ese lado. Se viene. Pero el día que lo descubramos, decir un nuevo punto de la ciudad, porque acá estamos en el límite. Claro, no, y bueno, Casa Foa ha estado antes en Puerto Madero cuando estaba totalmente deshabitado y eran simplemente galpones abandonados. Exactamente, en los 90, en 2 oportunidades, dique 4 y dique 2 y dique 3 estuvimos, y también hicimos Hotel de los Inmigrantes, que está del otro lado de Dársena, pero sí, ya hemos estado, esta es la tercera vez que estamos en Puerto Madero. Un poco teníamos ganas de volver a este barrio tan emblemático de la ciudad y tan nuevo, ¿no? Sí. Pero nos parecía como importante celebrar los 40 años en un lugar con, en definitiva, si bien de este lado es nuevo, pero del otro lado está lleno de historia. Totalmente, 40 años de Casa Foa. Y contanos un poquitito, ¿qué significa Foa? Porque uno piensa que simplemente es un nombre, una onomatopeya, lejos de serlo, pero ¿qué es Foa? ¿Las siglas de qué? Casa Foa significa Casa Fundación Oftalmológica Argentina, ¿sí? Esto es una iniciativa de Mercedes Malbrán Campos. Allá por el año 1985, el doctor Enrique Malbrán llevaba adelante, que lo sigue llevando adelante el día de hoy, con sus 95 años, la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán. Y su hermana Mercedes decidió hacer un evento para recaudar fondos, ¿sí? Venía de New York de ver una muestra de interiorismo y junto a Juan Pablo Moliné decidieron, que fue parte del impulsor de esta muestra, decidieron hacer una muestra a imagen y semejanza con impronta porteña, ¿sí? Consiguieron una casa en la calle Quintana y se lanzaron y armaron la primera Casa Foa, que desde ese año casi ininterrumpidamente, ahora volvemos a hablar del antes y después de la pandemia nada más, se mantuvo vigente, ¿no? Que no es menor, con tantos vaivenes desde el año 85 hasta hoy, poder sostener una exposición de estas características y que cada vez se mantenga a la altura y al nivel que se merece, ¿no? Con sus 40 años, con la edad que tiene. Y la realidad es que, si bien la Fundación continúa con sus actividades de docencia, investigación científica y atención a la comunidad, Casa Foa brilla demasiado al lado de la Fundación, y por eso a veces tenemos que recordar que siempre Casa Foa se hace a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina. Claro, no es una cuestión del esteticismo por el esteticismo. Acá tenemos arquitectura, diseño, últimas tendencias, pero hay un concepto, un macro que tiene que ver con la parte social y además encima lo que de alguna manera brinda a la ciudad, como decíamos, en cada lugar, ¿no? donde se realiza con esta revitalización. Y si vos tuvieras que, dijimos que este año el concepto, que más 40 años, felicitaciones de esta continuidad, pero digo, ¿cuál sería el concepto para vos que podrías definir Casa Foa, teniendo todos estos elementos que hemos barrido desde el principio de... Vos sabés que es una pregunta que se la hacemos a muchos expositores, ¿no? Decimos, definir Casa Foa. Es tan difícil, ¿no? Es como si yo te digo, ¿qué gusto tiene la frutilla? ¿No? Sin poder decir la palabra frutilla, ¿no? O sea, yo creo que Casa Foa es una plataforma, no es una muestra nada más. Es una plataforma por distintas razones. Una razón es que cuando uno la va transitando, no es solo lo visual, ¿sí? Porque lo visual podría ser una parte. Es lo auditivo, es lo olfativo, es una experiencia. Uno, a medida que va transitando los distintos espacios, va teniendo distintos aromas, ¿sí? Hasta los aromas propios de la biofilia, de las plantas, de los objetos vivos, o no, o aromas que replican lavandas o cuestiones de bosques. O sea, en cada una uno va transitando. Por otro lado, es una plataforma de diseño porque premiamos el talento de los profesionales, ¿sí? Si bien en nuestro triángulo, la base del triángulo son los sponsors de Casa Foa, que son los que aportan esa materialidad para que los arquitectos, diseñadores, interioristas puedan trabajar, pero nosotros siempre el premio se lo damos a las personas, ¿sí? O sea que también es un lugar de talentos.
y a su vez es una plataforma donde estos sponsors dan a conocer sus nuevas materialidades para que la gente las pueda no solo ver, tocar, las pueda percibir de otra manera, que no es lo mismo que publicitarlas por un medio gráfico o por un medio audiovisual. Entonces, por eso decimos que reúne muchos requisitos en uno. ¿Y sabés qué es? Frutilla. Me encanta, Juan. Y bueno, Casa Foa está en Buenos Aires, también tiene otras sedes, está en Córdoba. Buenos Aires, está en Buenos Aires ahora. Este año hemos ampliado el espectro de la exposición, donde nosotros decimos que el tren partió el 1 de enero, su primera estación fue en Córdoba, que fue por el mes de abril y mayo. Esta es la segunda parada, que es la de Buenos Aires. La siguiente parada va a ser en Montevideo, en Uruguay, en Canelones, y la última parada va a ser en el barrio de la Dehesa, en Santiago de Chile, ¿sí? Con lo cual este año hemos agregado varias paradas a este tren que circula a lo largo del año, que por suerte va a terminar en noviembre, así podemos descansar. Merecidamente. Y ya para ir terminando, Juan, nosotros hacemos una pregunta que es, ¿qué canción define, por ejemplo, en tu caso, Casa Foa? Para nosotros la música es algo que es transversal, así que... Mirá qué buena pregunta, con lo que me gusta la música encima. Lo que me gusta la música, a ver, déjame pensar. ¿Qué frutilla sería? ¿Qué frutilla sería? Claro. ¿Qué frutilla sería? ¿Qué canción podría ser? O por lo menos para el concepto de este año. Yo me imagino más una canción de Serrat, ¿sí? Me imagino una canción de Aquellas pequeñas cosas, podría ser. Maravilloso. Una buena canción que describa a Casa Foa, porque si bien son grandes, en el fondo no dejan de ser esas pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por visitarnos en este espacio de Tendencia Sustentable. Bueno, y hoy Casa Foa es Tendencia Sustentable. Muchas gracias. Por favor. Escena 1, plano 3, toma 3.
Innovación sustentable, tecnología, construcción y futuro. Bueno, seguimos con Tendencia Sustentable y con la columna internacional desde Beijing, China, con nuestro arquitecto magíster Emanuel García. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, buenos días, ¿cómo va? María Fernanda, Diego, ¿cómo están? Saludos desde Beijing. Qué bueno, de Beijing. Como dice Diego, ¿cómo está el clima allá por Beijing? Bien, ya ha entrado el otoño, así que con unos muy agradables 20 grados, así que excelente. Y para continuar con lo que venimos hablando en el programa en general, Casa FOA, diseño, innovación, un poco sustentabilidad. Lo que les propongo es una serie de temas que vamos a atravesar, que nos viene atravesando a nosotros ya casi como civilización, que ya veníamos hablando, ¿no? Inteligencia artificial, cómo viene redefiniendo todas nuestras formas, nuestras maneras de trabajar, nuestras maneras de pensar. Y otro tema que también viene a hablar de esto, ¿no? Y es la robótica. Y cómo la robótica impacta en la sustentabilidad, cómo impacta en nuestro día a día, cómo va a impactar de acá o cómo se tiene pensado que impacte de acá a pocos años, a 2030 y un poco más, y que es algo que parecería ser lejano, pero en los tiempos de cómo transcurre la tecnología, la realidad es que no es tanto, ¿no? O sea, es algo que viene con un desarrollo y en un devenir muy acelerado, al punto que ya tenemos en Argentina muchos temas o muchas cuestiones vinculadas a esto y el real estate y la construcción. Y para eso les digo, a ver, ya que estoy en Beijing, ¿qué me dirían si les cuento que se puede construir una torre de 26 pisos en apenas 5 días? Wow.
Acá, subtítulo, wow. Impresionante. Bueno, la verdad es que sí, y si nos ponemos a pensar en los tiempos que tenemos nosotros de obra, ¿no? O sea, cuánto tiempo nos lleva un desarrollo, ¿no? 2 años de base. eh, y si yo a esto le sumo algunas cuestiones que son claves, ¿no? Eh, la reducción de obreros, la reducción del polvo, de la contaminación sonora, la reducción eh, de emisión de gases de efecto invernadero, eh, y todo lo que es reducción de costos en sí de la construcción propiamente dicho, ¿no? O sea, cuando empezamos a pensar ese tipo de cosas o ese escenario en donde decimos, vamos a construir un edificio de 26 pisos en 5 días, claro, todo lo que tenemos establecido del desarrollo del real estate en sí, bueno, empiezan a crujir las bases, ¿no? De qué estamos pensando y cómo se va desarrollando este tipo de cosas. Pero es una realidad, ya está pasando. Y es algo que viene como una tendencia y viene para quedarse, ¿no? Como tendencia sustentable. Impresionante, Sí. Emma. Diego, vos que estás ahí a flor Sí, de piel en la construcción, te dicen esto y vos pensás que Sí, yo lo que pienso es... Julio Verne. Yo lo que pienso es como no estamos, la construcción está yendo para como la automotriz, ¿no? Es decir, generar todo un desarrollo y en realidad el montaje son ese pequeño eslabón que falta de unir todas esas piezas en el menor tiempo posible, ¿no? Que en la construcción tradicional, húmeda, ¿no? Lleva mucho tiempo. Entonces pasa a ser de una arquitectura muy artesanal a una arquitectura donde lo quiere llevar a la eficiencia. Y la eficiencia como mejoramiento, no en detrimento de nada, sino mejorar materiales, mejores conexiones, ¿no? Incorporando tecnología, ¿no? Entonces yo me imagino, Exactamente. ¿no? Me imagino más a la construcción vehicular que produce, es decir, el montaje de un auto, no tengo ahora en memoria, pero es poco tiempo, menos en minutos, horas, está montado un vehículo de cualquiera de estas marcas que tiene su plataforma, une todas las piezas y el auto sale andando, ¿no? Es decir, y eso se trasladando a la construcción no solamente de grandes edificios, sino como en algún momento veremos, la construcción modular, la construcción industrializada, es decir, generar proyectos donde uno pueda ir como si fuera un auto, ir y enciendo mi casa, ¿no? Esta situación, ¿no? Sí. En el menor tiempo. Exactamente. ¿no? Y el menor daño. Es casi un montaje de un Lego, ¿no? O sea, con una perfección milimétrica. Y es como decís, Diego, precisamente son robots que construyen en grandes naves industriales y que reducen básicamente los tiempos de obra y reducen la posibilidad del error, ¿no? O sea, el margen de error es 2 milímetros, ¿no? O sea, entonces la posibilidad de construcción, la posibilitante en la construcción, ¿no? Desde todas las instalaciones, desde ¿cómo se llama? Desde la misma base en sí, desde lo que es revestimientos, todo en una planta de montaje, como bien decís, pensado casi en un seriado como el de la industria automotriz. Y eso es algo que mejora, ¿no? Todo lo que es el uso de materiales, reduce los residuos hasta en un 70%, y como les decía hoy, reduce la emisión de gases de efecto invernadero de una construcción tradicional en un 40%. Entonces, cuando comenzamos a ver
todos estos beneficios, cuando empezamos a ver que podemos construir un edificio y así como lo podemos construir en 5 días, los podemos desarmar y reutilizar, ¿no? Los paneles podemos reutilizar, reubicar cada uno de las viviendas o de la función que tenga el edificio es clave. Y les quiero contar una perlita más que lo ubican a Matteo Salvato, ¿no? O Sí, sea, sí. es uno de las personas que están en innovación acá en Argentina, muy joven. Hace poco se fundó una empresa que básicamente construye, que si bien es un proveedor de robots, de básicamente impresoras 3D de casas, ¿no? De edificios de hasta 3 plantas, eh, es, eh, es algo que ya está, ¿no? O sea, todas las personas que están trabajando en la vanguardia de lo que es la construcción, de lo que es la tecnología y de lo que es la sustentabilidad, ya está en Argentina y se está trabajando y es algo que si lo ponemos desde el real estate es algo que mueve 15-20% del PBI mundial, ¿no? Y si nosotros empezamos a Impresionante. escalar este tipo de cosas con este tipo de tecnología, bueno, cómo esto impacta en nuestras ciudades, en nuestro día a día y en cómo pensamos precisamente cada uso, cada zona, bueno, ya empieza la ciudad a tener otro tipo de reconfiguración y comienza a tener este sentido que siempre se le busca o que se viene buscando en la arquitectura de el reutilizar, reusar y reciclar, ¿no? O sea, poder ver cómo se utiliza cada una de las construcciones en sí misma y cada una de las piezas que componen esta construcción. Así que, bueno, esta es la primera parte de un tema que vamos a ir hablando porque atraviesa desde el bienestar hasta el real estate. Entonces podemos, y viene para quedarse y nos atraviesa a todos, ¿no? Totalmente, Emma. Esta es la Impresionante el primera tema. entrega de este tema. Perfecto, sí, sí, sí. Coincido con vos y bueno, ya como para ir cerrando este tema que como vos decís, vamos a seguir abordándolo. Esto de pensar en los edificios que no vayan como si fuera esta economía lineal de la cuna al cementerio, o sea, se hace un edificio que luego se demuele porque no sirve, sino de la cuna a la cuna, con esto de la economía circular, ¿no? La forma es lo circular, con toda la tecnología aplicada como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudad, por supuesto, y de las personas principalmente. Emma, la verdad que, como siempre, tu columna nos trae el diario de mañana, pero hoy, así que un gusto compartir este espacio con vos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Ecopulso. Sustentabilidad en números. Y seguimos en tendencia, sí, palo y palo, con innovación, con sustentabilidad, Diego, con construcción. ¿Y ahora con quién, no? Sebastián Galarza, nuestro arquitecto, también de la región del Cono Sur, desde Posadas Misiones. Buenos días, ¿cómo están? Fer, Diego, sí, exactamente, hoy desde Posadas Misiones, clima primaveral, hermoso, así que muy contento de estar con ustedes nuevamente. Lo mismo decimos, bueno, acá también, clima primaveral, acá en Buenos Aires. Sí, muy agradable. Muy, muy, muy agradable con solcito. Y contanos, hoy con Ecopulso, ¿qué tema nos traes para compartir? Bueno, un poco un tema que tiene que ver a raíz de una noticia de actualidad. El CEO de OpenIA anunció una inversión muy importante en la Patagonia Argentina relacionada con inteligencia artificial, y eso de alguna manera nos trae a colación
pensar cuáles son los recursos energéticos que vamos a poner a disposición de nuestros desarrollos. Como saben, estas grandes infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial son grandes consumidores de energía y de alguna manera, no para hablar del tema específicamente, sino para hablar en general de los desarrollos, nos ponen en ver cuál es la matriz energética que utilizamos para estos desarrollos y cómo podemos lograr tener una sustentabilidad. En ese sentido, bueno, Argentina desde el 2015 avanza en incorporar dentro de lo que es su matriz energética un 20% de renovables. Lamentablemente estamos cerca, pero nos falta un poco. Se estima que rondamos ese 16%. Y es uno de los grandes desafíos que se plantea hacia el futuro, poder ser un país de carbono neutro y poder incorporar más energías renovables dentro de lo que es nuestra matriz energética. Así es, agrego que en el 2024, por primera vez en la historia, hemos tenido superávit de generación de renovables, ¿no? Y que impacta en el Producto Bruto Interno. Exactamente, bueno. Todo también tiene que ver con una cuestión económica. Recién hablaban de producir autos como casas y pensaba yo en esto de decir, bueno, cuando queremos adquirir un auto tenemos un gran sistema, un gran músculo de financiamiento para acceder. En el caso de la vivienda es lo opuesto o nos falta. Y en términos de energía también pasa un poco lo mismo. Las renovables necesitan un mayor apalancamiento financiero en el comienzo y bueno, son también un gran desafío. Pero por ahí la columna también tiene que ver con traer algunos datos, algunos disparadores para por ahí entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de esto, de transición energética, de lo importante que es incorporar energías renovables dentro de nuestra matriz energética. Y bueno, para eso entender un poco también este escenario complejo de cambio climático, de eventos de fenómenos naturales que son cada vez más intensos y más recurrentes. Y bueno, ante eso, como todos los países de alguna forma intentan avanzar hacia la incorporación de energías renovables y de acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Seba, ahí te hago un paréntesis, te interrumpo un segundito. Breve, ¿qué es la transición energética? Bueno, la transición energética es pasar de una producción de energía eléctrica basada en el petróleo hacia una que incorpore energías renovables. Perfecto. Básicamente eso. Cambiamos el origen de donde obtenemos nuestra energía por energías limpias. Genial. Si nosotros lo llevamos a Argentina, actualmente, más del 80% de nuestra energía se concentra en gas, en gas y en petróleo, ¿cierto? Hidrocarburos. Hidrocarburos, exactamente. Entonces, ese sería hoy actualmente nuestra matriz. En Latinoamérica en general es una tendencia que varía. Hay países sorprendentes, caso por ejemplo de Paraguay, que el 99% de su matriz energética se centra en energías limpias. En este caso, Paraguay tiene 2 centrales hidroeléctricas enormes que producen el 99% e incluso le permiten exportar energía a través de Itaipú y Yacyretá, que son las dos, una que comparte con nosotros, Yacyretá, y Itaipú, que comparte con Brasil, ambas sobre el río Paraná. Y bueno, y en el caso de Argentina, nosotros tenemos, bueno, un territorio extenso, con grandes oportunidades. En el sur, todo lo que tiene que ver con la energía eólica y el aprovechamiento de nuestros vientos. Y en el norte, todo lo que tiene que ver con la energía solar, que de alguna manera también es lo que quería traer a colación hoy. Los grandes hitos que se vienen desarrollando en los últimos tiempos en materia de energía solar. Buenísimo. Te escuchamos entonces. Bueno, primero mencionar que Argentina tiene el parque solar más grande de Sudamérica, el Parque Solar Caucharí en Jujuy, ¿sí? Actualmente produce el 70% de la energía residencial
de toda la provincia. Estamos hablando de una provincia de más de 800.000 habitantes, como uno de los hitos. También, y volviendo a este tema de la transición energética, cómo las empresas se van regenerando un poco. Pensemos en YPF como una empresa netamente relacionada con el petróleo, y cómo en los últimos años ha ido avanzando hacia una generación de energía eléctrica más ligada a la sustentabilidad, con YPF Luz y con este parque solar que implantó en los últimos años en la provincia de San Juan, que genera más de 100 megas, que da energía eléctrica para más de 90.000 familias. Y bueno, y también pensando en el norte, la provincia de Misiones viene trabajando muy fuerte en lo que es la energía solar. Ellos han superado la media nacional del 20%, o sea, más del 20% de su matriz energética está ligada a las renovables, y actualmente fundaron en la ciudad de Oberá el parque solar más grande de todo el NEA, así que se viene trabajando muy fuerte en todo lo que es el norte argentino, con parques solares, con la industria también incorporando el sector privado dentro de lo que son sus procesos, energías renovables que van dando también mayor productividad y competitividad a las economías regionales. Así que hay muchísimo para avanzar. Hay un dato más que es muy relevante y que tiene que ver también cómo avanza esto de la energía solar en Argentina, y es que en el 2020 nosotros producíamos apenas 20 megas de energía solar fotovoltaica. Hoy, en el 2025, estamos produciendo más de 1.200 megas, lo cual es un crecimiento exponencial. Y bueno, creemos y volviendo a la pregunta esa inicial, ¿no?, del financiamiento, si hay decisión y si hay financiamiento, podemos pensar en ser un país de carbono neutro antes que el 2050. Genial, la verdad que es todo un cambio de paradigma que se está buscando. Como vos dijiste, se va inclusive YPF, que uno lo toma, ¿no?, como con estación de servicio de nafta, hidrocarburo, también se está reconvirtiendo, y eso habla de una proyección, quizás, ojalá, ¿no?, quizás que no quede en el deseo de un cambio de paradigmas en cuanto a la matriz energética. Y en cuanto a la matriz energética y el acceso a la energía, está muy relacionado a el nivel de inclusión social que pueda llegar a tener un país, ¿no? Porque la matriz tiene que ver con cómo va a poder tener, por ejemplo, las empresas que produzcan en ese país la competitividad a nivel internacional. Y por supuesto, hacia puertas adentro, ¿no?, hacia adentro de casa como país, quienes tienen acceso a poder tener la disposición de energía de manera segura y continua. ¿No, Sebastián? Claro, sí, son grandes desafíos, como decía en un comienzo, tenemos un gran territorio, y eso también plantea un gran desafío, porque no es solamente producir, sino es llevar la energía. Y por otro lado, también son las inversiones necesarias. Actualmente, hoy está por ahí en crisis la cuestión también de generar una energía continua, y eso también es de alguna manera uno de los tendones de las renovables, uno de los tendones de Aquiles de la renovable, pensando en la productividad, pero sin dudas es la gran oportunidad que tiene Argentina para desarrollarse, para poder generar esa autonomía, esa soberanía energética clave para lograr productividad, y competencia, ¿no es cierto? Así que parece que estamos bien encaminados, y bueno, esperemos que el futuro sea más prometedor. Sebastián, bueno, muchísimas gracias. Creo que así como con Emanuel es un temazo como para poder seguir ahondando. Creo que hay un montón de puntas para trabajar, ¿no? Esto de el panel solar no necesariamente está arriba de la casa de uno o arriba de... Sí, las industrias, cómo se enmarcan esto, cómo el agro se enmarca, ¿no? Como cada una de las industrias que hay en la Argentina, que uno toma industria como una nave, pero hay diferentes industrias
que toman de eso decisiones claves de su propia matriz energética, o compartir o llevarla para renovables, como ahorro o como también generar menos huella de carbono, ¿no? Así es, así. Desde Multiproperty hemos trabajado este tema con empresas pymes y realmente hoy sí se puede marcar una diferencia. Sebastián, un gusto nuevamente compartir la mesa con vos y seguimos, ¿no?, en Tendencia Sustentable. Palabra de mujer, Baichú Montaña. Bueno, ya vamos cerrando el día, que pasó rapidísimo, ¿no? Hemos hecho un barrido desde la arquitectura, el diseño, las tendencias, la refuncionalización, la revitalización urbana con Casa FOA. Hemos estado en lo que tiene que ver la tecnología, la robótica, la construcción y el real estate con Emanuel, transición energética, energías renovables, carbono cero con Sebastián. El hoy y el futuro, ¿no? Es como que fuimos tocando hoy el futuro inmediato. Sí, y a nivel regional y global. Y bueno, y este capítulo lo tomo en principio para felicitar a nuestro productor, Agustín Montaña Longo, que nos acompaña. Ha recibido conjuntamente con su productora un premio también internacional por cortos que ha presentado, así que nuestras felicitaciones. Tenemos un equipo de lujo. Y por otra parte también mencionar que comienzo un capítulo que voy a compartir en este espacio de Tendencia Sustentable, que tiene que ver con la transición energética, un tema que a mí me apasiona. Quien me conoce sabe que etiquetado, transición energética, renovables, es un tema que yo aplico a la arquitectura, aplico a la ciudad y aplico a nuestro core business en cuanto a Multiproperty, que es nuestra otra unidad de negocio, además de Tendencia Sustentable, como este medio de difusión de compartir toda esta información. Y bueno, en esta nueva etapa voy a transitar esta Academia de Transición Energética, así que quiero agradecer a LATAM Lab, a 1.5 y a Flaxo Argentina, que son parte de las organizaciones más destacadas que están organizando todo esta capacitación, que es una capacitación en la cual uno tuvo que pasar un filtro para poder llegar a tener esta oportunidad de ser un actor dentro de este ecosistema educativo, donde vamos a recibir toda esta información tan valiosa. Así que bueno, lo comparto también con nuestros oyentes en nuestras redes sociales, y que además, por supuesto, que decir que todo lo que esta información valiosa, si no se conoce, queda en algo intelectualoide, obviamente no sirve, ¿no? Entonces, esto de poder compartir. Y la transición energética tiene que ver con no solamente cambios de paradigmas, sino cómo nos vamos a posicionar frente a la comunidad, frente a lo social. Como estábamos diciendo recién, Diego, vos con el tema de la industria, tu tema de la construcción, o sea, ¿cómo hacemos que esta transición energética sea justa para todos y todas, y que además esta transición energética sea de la manera más armónica y limpia, ¿no? Que además es necesaria, porque el cambio climático existe hoy, es simplemente ver redes sociales y ver inundaciones acá, calor excesivo. O sea, es una realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, y es una oportunidad para poder hacer un cambio positivo, que además es súper necesario, porque como se habló en el programa, en la parte más técnica, más dura, los cambios son cada vez más rápido, en menos tiempo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar un compromiso
y justamente desde lo que es la cadena de valor de la construcción, de la arquitectura, del real estate, del urbanismo, que formamos parte, tenemos una oportunidad de mejora, ¿no es cierto? Sí, te agrego que también viene el campo muy fuerte en esto, donde también están incorporándose parte de su tecnología para llevarlo también al desarrollo de áreas vitivinícolas, el riego. Entonces, utilizar esas energías que capaz que eran de fósiles, hoy están usando también renovables. Entonces, hay ya varios ítems donde todas las industrias se están alineando para cambiar no solamente desde las grandes inversiones, sino las pequeñas que en sumatoria, como es más, hablamos en Casa Foa, esos pequeños elementos va a formar ese conjunto, ¿no? Y a veces esos pequeños pueden ser mayor que el otro. Yo creo que eso va a ayudar mucho a esta transición energética, al ecosistema, ¿no? De bajar huella de carbono y por lo cual generar menos efecto invernadero y generar mejores ecosistemas naturales para no dañar el ámbito donde uno está generando esos procesos. Así es. Así que, como dice la frase esa, la suma de las partes es más que el todo, ¿no? Lo importante de trabajar en este ecosistema, y como vos decís, trasciende el urbano, llega al agro. El agro está en Argentina, está dando también cambios. Es parte de un PBI importante, es una industria donde mueve un gran circuito, es decir, hoy tenerlo en nuestras charlas, seguramente en las próximas se estará hablando también de cómo el agro está generando todo este apoyo a lo sustentable, ¿no? Así es. Bueno, la verdad que hoy ha sido un programa excelente. Hemos compartido información actual, Casa Foa, con el mes de octubre urbano, con arquitectura y diseño en Buenos Aires, con ese capítulo Esta súper cosa que especial. decía Juan, ¿no? que está en Buenos Aires, está en Córdoba, está en Uruguay y en Chile, todo ese Es regional. Es regional. Es regional. Aprovecho para darle mis cariños a una amiga que es Mercedes Campo, amiga de la casa. Felicitaciones por el proyecto de Casa Foa. Y bueno, con Emanuel y con Sebastián hemos barrido temas importantísimos que vamos a seguir. Así que, Diego, sin más, hoy hemos compartido un muy lindo programa. Bueno, para el próximo. Nos vemos la próxima.